Este es un video introductorio al tema de la membrana celular o membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura heterogénea. Eso significa que no siempre es igual. Cambia. Es una estructura que por su característica de ser dinámica, de cambiar, no se mantiene siempre igual. Además, no es igual en los diferentes tipos de células. Sin embargo, tiene muchas características que son comunes a ellas mismas. La función principal de la membrana es el intercambio de sustancias, así como la identificación y comunicación. Sin embargo, forma la célula, ayuda a dar forma a la célula y también es el límite entre la célula y el espacio externo. Decía que las funciones principales son el intercambio de sustancias, así como la identificación y la comunicación. Sobre el tema de identificación y comunicación, vamos a retomarlo cuando veamos el tema genética y antígenos de membrana, para entender, por ejemplo, cómo es que las células se comunican entre sí. De momento vamos a quedarnos con el intercambio de sustancias. Este intercambio significa que hay sustancias que entran o que salen de la célula. En el caso de la entrada de sustancias, lo que tenemos se llama la absorción. La membrana absorbe sustancias. Y en el caso de la salida, dependiendo de la sustancia que sale, hay dos mecanismos. La excreción, que tiene que ver con la salida de desechos, y la secreción, que tiene que ver con la salida de sustancias que se sintetizan o que se producen en el interior de la célula. Por lo tanto, como funciones principales, vamos a tener la absorción, que es la entrada de sustancias, o la excreción o la secreción, que consiste en la salida de sustancias. Hay un video que quiero que vean usando el material. Luego retornamos a este. La estructura de la membrana ha sido estudiada desde inicios del siglo XX y hubo varios modelos diferentes. Pero en el año 1972, los científicos norteamericanos Gard Nicholson y Singer y Nicholson proponen un modelo que se mantiene hasta hoy como vigente, que se llama el modelo del mosaico fluido. El problema del modelo de mosaico fluido es que para explicarlo no podemos utilizar, como en este caso, una fotografía, porque el concepto de mosaico tal vez sí se puede entender viendo la fotografía, pero el concepto de fluido no. Y precisamente esta es una de las cosas más importantes. Fluido significa que está en constante movimiento. Y al ver una ilustración como esta que no se mueve, se tiende a pensar que la membrana es un ente o una estructura estática, cuando es todo lo contrario. El modelo de mosaico fluido, planteado en el año 1972, implica que hay dos tipos de sustancias químicas presentes en mayor cantidad, pero no la única, sino en mayor cantidad, en todas las membranas celulares, que son las proteínas y los lípidos de membrana. Sin embargo, podemos encontrar azúcares y mezclas entre azúcares y lípidos, entre lípidos y proteínas, entre lípidos y azúcares. Y estas mezclas también son importantes, formando, por ejemplo, glucolípidos o glucoproteínas.
con funciones específicas, especialmente a la hora de la comunicación entre células. Pero lo importante es la configuración de doble capa que ellos encontraron en la membrana. Los lípidos son los encargados de formar esta bicapa o capa doble, y un grupo de proteínas que se encuentran de lado a lado o solo por uno de los dos lados de la membrana. Entonces, según el mosaico fluido, la membrana celular o las membranas celulares están formadas por lípidos. ¿Y qué tipo de lípidos? Dos en concreto. Y en el caso de las células animales, que es la que estamos estudiando, los lípidos son fosfolípidos, es decir, lípidos que tienen moléculas de fosfato, y un esteroide, un lípido esteroide que se llama el colesterol. Igualmente, varios tipos de proteínas. Sin embargo, hablamos de moléculas híbridas, es decir, de mezclas entre lípidos, azúcares y proteínas, como los esfingolípidos. También algunos azúcares, oligosacáridos, glucolípidos, que son la unión de azúcares y lípidos, y glicoproteínas o glucoproteínas, que son la unión, sustancias que son la unión entre un azúcar y una proteína. Otros componentes también en menor grado, por ejemplo, algunos metales como el zinc, hierro. Pero en general, fosfolípidos, colesterol y proteínas son los más importantes que se encuentran formando esta bicapa. Como podemos ver en este esquema, tenemos estas bolitas con patas. Recordemos que aquí hay una imagen que tiene un recurso incrustado. Haciendo clic en el recurso de clase podemos ver un poco más, pero aquí podemos ver esta bolita con patas que corresponde a las moléculas de fosfolípidos. O podemos ver, por ejemplo, estas moléculas en color amarillo, que son las moléculas de colesterol. Podemos ver que hay varias. Y estas estructuras en color azul, que pueden ir de un lado a lado de la membrana, que se llaman proteínas, representan proteínas, y en este caso proteínas integrales. O bien, como en este caso, por uno de los dos lados, puede ser por fuera o puede ser por dentro, es indiferente, que se llaman proteínas periféricas, las que están solamente por uno de los dos lados. Además hay proteínas también que están solo en la superficie, no están metidas en la membrana. Y también existen, no siempre en la parte interna, sino puede ser también en la parte externa, dependiendo de los tejidos, una serie de filamentos que son fibras del esqueleto celular o el citoesqueleto, que recordemos que le va a dar forma a la célula, junto con la membrana. Hay una característica sobre la membrana plasmática y es su capacidad de ser selectivamente permeable. Hablamos de permeabilidad selectiva. Ojo que es incorrecto indicar que la membrana es semipermeable. Hay que referirse a la membrana como permeable selectivamente, o que la membrana tiene permeabilidad selectiva, que es el término correcto. Eso significa que las membranas pueden seleccionar el tipo de sustancias que las atraviesa. La bicapa puede ser atravesada por membranas o por sustancias, que atraviesan esta membrana, y puede ser este mecanismo de ingreso o de salida directamente por la membrana, como podemos ver aquí, que se llama difusión simple, o por medio de transportadores que generalmente son proteínas transportadoras, que van a permitir que ciertas sustancias, dependiendo de sus características químicas, atraviesen esta membrana. También tenemos un mecanismo que en este caso quiero que vean que la flecha está
indicando al revés. Y también se aplica energía para que este mecanismo ocurra. Y entonces podemos ver que en este caso o en este caso, que son como contrarias las flechas, hablamos del transporte pasivo o del transporte activo. Esto lo vamos a ver en un siguiente video con más detalle. Pero eso se determina a partir de las gradientes. Las gradientes electroquímicas son diferencias que se establecen en la cantidad de sustancias químicas o bien de cargas eléctricas de un lado a otro de la membrana. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas son las sustancias que están en mayor cantidad de este lado y están en menor cantidad de este otro. La gradiente se va a establecer cuando las sustancias se van a empezar a mover, a transportar, a movilizar, desde el lado donde hay más cantidad hacia donde hay menos cantidad. Cuando la flecha indica que va de más cantidad a menos cantidad, en dos capas, con las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro. Y esta es una característica muy importante por la función que cumplen esos fosfolípidos. Imaginémonos que esta sección, por aquí, yo puedo tener agua, igual en esa sección. Pero al tener una sección en el centro que no es afín al agua, como las colas, eso significa que el agua no se va a poder mover de un lado a otro. La membrana va a funcionar, la bicapa de la membrana de fosfolípidos va a funcionar como una barrera desde el punto de vista químico. Y esta es la característica importante en la química de los fosfolípidos. Sus características químicas estructurales hacen que cumpla con una función específica: evitar que se mueva agua de un lado a otro. Forman una barrera físicamente hablando para las moléculas de agua. Los lípidos que forman las membranas no son solo los fosfolípidos, también tenemos el colesterol. El fosfolípido, entonces, aquí está representado la región hidrofílica afín al agua, la cabeza, y la región hidrofóbica o no afín al agua, las colas. Y en el caso de la molécula de colesterol de la que ya vamos a conversar, la molécula de colesterol tiene esa estructura y, como pueden ver, la región hidrofílica es muy pequeña, solamente ese grupo OH o hidroxilo, mientras que el resto de la molécula, que está formado por 3 hexágonos, un pentágono y una cola de carbonos, es una región que no es afín al agua, es decir, hidrofóbica. Estos son los dos lípidos que están formando parte de las membranas. Y si ya vimos los fosfolípidos, ahora vamos sobre el colesterol. Pero antes vamos a ver una característica de la membrana, que es la asimetría. Las membranas, decíamos que están formadas por dos láminas o dos capas de lípidos. En estas capas vamos a tener siempre, por ejemplo, en una organela, una de las caras que da hacia el citoplasma y otra parte que da hacia el interior de la organela. O en la célula, vamos a tener una que da hacia el interior de la célula y una que da hacia el exterior de la célula. Resulta que la simetría de la membrana es una propiedad que presentan las membranas que indica que estas dos capas son diferentes. No son iguales desde el punto de vista químico, sí desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, podemos ver en una membrana del retículo endoplasmático y en una membrana celular. Vemos, por ejemplo, en una membrana celular, en la membrana plasmática aquí arriba, los componentes que aquí abajo podemos estudiar. Por ejemplo, vemos fosfatidilcolina. Y vemos que la fosfatidilcolina se encuentra más del lado externo que del lado interno. Mientras que, por ejemplo, en el retículo endoplasmático está igual en ambos lados y es un componente abundante. O podemos ver, por ejemplo, que la esfingomielina, que es este fosfolípido de aquí en color verde, solo está en las membranas plasmáticas y no en la membrana del retículo. Igualmente, podemos ver el colesterol.
El colesterol podemos encontrarlo en ambas capas de la membrana plasmática, en más cantidad que en las dos capas de la membrana del retículo. Es decir, aquí no hay tanto colesterol como aquí. Igualmente, la presencia de glucolípidos, que son sustancias muy parecidas a los fosfolípidos, pero con azúcares, solo los encontramos del lado de la membrana plasmática hacia la cara externa, hacia el medio. Entonces, las dos capas, las dos hemicapas, medias capas, van a ser químicamente diferentes. Los fosfolípidos de uno de los dos lados no son iguales a los fosfolípidos del otro lado. Y lo mismo pasa con las proteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en un esquema, cómo tengo la cara E externa y la cara P, y podemos ver que las dos mitades no son iguales. Por ejemplo, esta proteína solo se va a encontrar sobre la cara externa, mientras que no vamos a encontrarla hacia la cara P o cara interna. Entonces, esta es la manera en que se entiende el concepto de asimetría de membrana. El colesterol es una molécula que se encuentra entre los fosfolípidos y básicamente su función es regular la fluidez de la bicapa. Esta es la molécula de colesterol. Podemos ver en rojo el átomo de oxígeno y la parte soluble, mientras que el resto de la molécula, pueden ver, está formada por carbono y por hidrógeno. Resulta que los fosfolípidos tienen entre ellos muchas veces intercaladas estas moléculas de colesterol. Si estas moléculas de colesterol se van a retirar, entonces lo que tengo es que estos fosfolípidos, esta bicapa se va a aflojar. Entre más colesterol tiene los fosfolípidos intercalados, la capa es más dura, la membrana es más dura, menos fluida. Y si yo le quito el colesterol, la membrana se afloja, tiende a ser más fluida. Para entender qué es lo que pasa aquí, vamos a retroceder a alguno de los ejemplos de la clase pasada. En esta fotografía, durante la clase anterior, habíamos discutido cómo hacía el óvulo para evitar que entraran más de un espermatozoide a la vez. Pues resulta que lo que ocurre precisamente es que cuando no ha llegado ningún espermatozoide, por ejemplo, este óvulo se encuentra receptivo. Significa que el primero que llega puede ingresar. Y puede ingresar porque la membrana de este óvulo se encuentra suave, se encuentra fluida. En el momento en el que el primer espermatozoide logra ingresar, el colesterol se mueve hacia la membrana, evitando que la membrana se pone tan dura, se pone tan poco fluida, que evita que el siguiente espermatozoide pueda ingresar. A ese nivel funciona el mecanismo de mover colesterol en las membranas. Regresando a nuestra membrana, entonces podemos ver que el mecanismo que utiliza el óvulo es movilizar este colesterol que vemos aquí en color amarillo. Entre más colesterol tenga, se pone tan duro, menos fluida, la membrana pierde la fluidez y se vuelve tan dura, entre comillas, que evita que vuelvan a ingresar más espermatozoides o espermios. Sobre el colesterol, entonces, vamos a tener que este se va a distribuir en forma homogénea, más o menos, en la membrana celular especialmente. Y en algunos casos se puede ver que este colesterol se concentra en regiones especiales. Por ejemplo, podemos ver en esta membrana aquí, una membrana normal aquí en esta región hacia la derecha de la ilustración, vemos las moléculas de colesterol. Hay unas cuantas moléculas de colesterol, pero podemos observar que en esta parte de acá tenemos el colesterol en mayor cantidad.
Esto significa que esta región es menos fluida que esta región. Esta región de acá no solo puede llegar a tener colesterol, puede tener otro tipo de lípidos y otro tipo de proteínas especiales. Y a eso es a lo que más adelante vamos a ver, que se llaman balsas de membrana. ¿Okay? Balsas de membrana son esas regiones de la membrana que son ricas en lípidos y colesterol y proteínas. Tienen funciones específicas, como por ejemplo podemos ver la transducción de señales, es decir, la transmisión de señales, la endocitosis, es decir, la entrada de sustancias a través de la célula mediante una vesícula. O también, por ejemplo, están mediando algunos procesos como la formación de arterias, la angiogénesis, por ejemplo, la reacción inmune, y eso lo vamos a ver, como decía, en el video siguiente, uno de los videos siguientes. Además, hay en unas estructuras de las neuronas que se llaman las vainas de mielina. Esta es una estructura, esta es una representación de la neurona, que observemos que aquí en esta región alargada de la neurona, por donde se transmite el impulso eléctrico nervioso que habíamos visto, que se llamaba el axón, los axones se encuentran recubiertos por una sustancia que está básicamente formada por colesterol, que se llama mielina. La mielina entonces es una región o una sustancia donde hay una altísima concentración de colesterol. Pero el colesterol está satanizado. Sobre el colesterol la gente piensa que es una molécula mala. Esta es la estructura química del colesterol con su fórmula C27H46O. Y el nombre correcto es 3-beta-colest-5-en-3-ol. Ese es el nombre según el sistema de UPAC. Pero el colesterol no es simplemente una sustancia que está presente en las membranas. Hay otras funciones a nivel fisiológico, no tanto a nivel de la célula o de la membrana, sino a nivel fisiológico, y es que el colesterol es un precursor. ¿Qué significa ser un precursor? Significa que a partir de la molécula de colesterol se pueden producir otras moléculas, y en este caso hay tres tipos de sustancias que se pueden sintetizar a partir del colesterol, como son, por ejemplo, todas las hormonas esteroides, como el cortisol, la corticosterona, la testosterona, el estradiol, la aldosterona, por ejemplo, que son, supongo que han escuchado estos nombres, porque son hormonas sexuales, por ejemplo, algunas de ellas, o hormonas cortisoides, el cortisol o la cortisona, que es un antiinflamatorio, por ejemplo, un antialérgico. Y también podemos ver que el colesterol se utiliza para la producción de vitamina D, que es una vitamina muy importante por su función de ser un antioxidante celular y también para proteger al ADN de daño, del cáncer, por ejemplo. Y también a nivel de hueso tiene una actividad importante a nivel de formación de hueso. Se necesita colesterol en la dieta entonces para producir esas hormonas sexuales, para producir vitamina D, y también en sustancias que forman parte de la digestión que se conocen como ácidos biliares. Esos ácidos biliares, como el ácido glicocólico, que podemos ver ahí, se sintetiza en la vesícula biliar y pueden observar la progesterona, el colesterol, la cortisona, la testosterona, la vitamina D. Todas estas moléculas que ahí están dibujadas, podemos ver cómo son muy parecidas. Son muy parecidas porque se fabrican, se sintetizan. La biosíntesis de estas moléculas ocurre a partir de la molécula de colesterol que normalmente viene en la dieta. Entonces es importante entender que estos colesterol, estas moléculas derivadas del colesterol tienen otras funciones muy importantes, por eso es importantísimo también consumir en la dieta el colesterol y no sacarlo de la dieta como si fuera un veneno. El problema viene con el exceso de moléculas de colesterol en la dieta, es decir, tiene que haber, como todo, un equilibrio. Una parte del colesterol también se produce en el hígado, el otro es en la dieta. El colesterol se necesita para las membranas, para formar vitaminas, para formar hormonas, para formar ácidos biliares. Por lo tanto, en el hígado se va a dar esta parte de producción de colesterol. Pero
parte del colesterol viene por la dieta. Recordemos que el colesterol es un lípido. Como tal, no se puede disolver en agua. Por lo tanto, en la sangre no tengo la capacidad de transportar el colesterol, ya que la sangre es pura agua. Un 90% de la sangre es plasma y el plasma es agua. Y el colesterol no es soluble en agua. Entonces, aquí podemos ver, como decía, las rutas de biosíntesis del colesterol, pero quiero que vean estas bolitas de color amarillo anaranjado que se llaman kilomicrones o VLDL, LDL y DL. Dentro de las cosas que podemos notar aquí es cómo el colesterol se puede producir en el hígado y también se puede producir en el colon y se transporta mediante todas estas moléculas llamadas kilomicrones. O en realidad se llaman lipoproteínas. Estas lipoproteínas son moléculas esféricas formadas por lípidos y por proteínas, precisamente de ahí viene el nombre, por fosfolípidos y por proteínas. Y en el interior de estas moléculas o estas lipoproteínas podemos ver cómo se puede almacenar colesterol. Esos llamados ésteres de colesterol que podemos ver aquí en el centro, en la región central de la molécula, son las maneras que tiene la célula para transportar el colesterol. Tanto los fosfolípidos como las proteínas sí son solubles en agua, entonces forman una estructura en forma como una burbuja, una estructura en forma de glóbulo o de globo, y en el interior se acomodan las moléculas de colesterol que pueden ser transportadas efectivamente en la sangre. Ahora, respecto a estas lipoproteínas, hay dos tipos diferentes, las de baja densidad y las de alta densidad. Sobre esto hay que mencionar que no es cierto como se dice que hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol es colesterol, punto. Lo bueno o malo va a ser la manera en que se transporta este colesterol. Y básicamente nos referimos al tipo de lipoproteínas, pero veamos que no estamos hablando de colesterol, sino que estamos hablando de proteínas que transportan el colesterol. Las LDL, que vienen del inglés Low Density Lipoprotein, de ahí LDL, se encargan de transportar el colesterol a los tejidos, al igual que el otro, que son moléculas de lípidos que los transportan. Y la mayor parte del colesterol en la sangre es este colesterol LDL. A este es al que se le llama malo. ¿Por qué? Porque en principio se piensa que no puede haber un nivel alto, porque cuanto mayor sea el nivel de este colesterol en sangre o de esta proteína transportadora de colesterol en sangre, es mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular, el infarto que llamamos. Sin embargo, niveles bajos de LDL también son malos. Por lo tanto, no se trata de la cantidad, y sí es cierto, en altas cantidades estas moléculas son malas porque producen enfermedad cardiovascular. El LDL es lo contrario del HDL. HDL viene de alta densidad en inglés, High Density Lipoprotein. Estas proteínas transportadoras de colesterol son las llamadas colesterol bueno, pero en realidad recordemos que son lipoproteínas. Estas transportan el colesterol de los tejidos al hígado para eliminarlo a través de la bilis. También los bajos niveles de esas proteínas en sangre aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces aquí podemos ver cómo son estas diferentes lipoproteínas y podemos ver que la diferencia básicamente se trata del tipo de proteínas que forman, por ejemplo, a la apoproteína C2 y apoproteína C1 son más comunes, y la C3 son más comunes en los LDL, y hay una proteína que se llama la ApoB100, que vean que es esta en color celeste, es como para amarrar toda la estructura. Podemos ver cómo aquí
lo que tengo son proteínas de otros tipos, por ejemplo la ApoA1 es esta que estamos viendo aquí, no ApoB100, sino ApoA1, y ApoA5 solamente está presente, por ejemplo, aquí, la ApoA4 también solamente aquí, en las HDL. Estas lipoproteínas entonces son las encargadas de transportar el colesterol en sangre. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de esto? ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? En la sangre se transportan sustancias, entre ellas estas lipoproteínas. Cuando hay un daño en el tejido, porque hay un desgarro en la pared de la arteria, esto normalmente está, en los últimos estudios se ha visto que está relacionado a deficiencias en el colágeno, que es un tejido, es una proteína que es reparadora de tejidos. Entonces, cuando el colágeno falla, cuando no se produce suficiente colágeno en las células, en este caso en las células de las arterias endoteliales que se llaman, ese daño hace que se depositen placas que se van a llamar ateromas, ahora vamos a hablar de ellas, en el daño, y la pared del vaso va a ser rodeada y de alguna manera se produce un tipo de bloqueo. Se va haciendo más delgada la luz del vaso, es decir, se va depositando este material, estos LDLs se van a depositar aquí especialmente, produciendo una reacción inflamatoria que al final hace que se transporte menos sangre, como podemos ver aquí en esta filmina o en esta ilustración. Esto que se ve aquí son placas que producen un bloqueo de sangre, por lo tanto el fluido de sangre va a ser menor del lado allá, y del lado acá tenemos dos situaciones muy diferentes. Vamos a tener que hay un colapso de glóbulos rojos que no pueden pasar todos a la vez. Y podemos ver inclusive cómo en el caso vamos a formar la placa y la placa luego va a hacer que aparezca signos de inflamación, como por ejemplo macrófagos. Hay un cambio a nivel celular y al final vamos a tener una ruptura inclusive del vaso capilar. Veamos aquí, por ejemplo, que se produce primero un estrangulamiento o una disminución en el lumen del vaso, una obstrucción parcial. Esto es lo que se conoce como una isquemia y vemos que tiene un video para que lo investiguen un poquito más, haciendo clic en el material. En esta primera etapa tengo entonces una isquemia y en esta última etapa tengo un infarto. Cuando hay una obstrucción crónica y no pasa sangre hacia el otro lado porque hay un bloqueo, digamos, el órgano que se encuentra más allá del bloqueo empieza primero a debilitarse. En el caso de la angina de pecho, que es cuando ocurre en el corazón, pero podría ocurrir en cualquier órgano, no solo el corazón, en el riñón, en el cerebro, en cualquier parte donde se presente un ateroma o una placa de estas, de grasa, entre comillas. Y entonces tenemos una isquemia cardíaca cuando es en el corazón, una isquemia cerebral cuando es en el cerebro, o una isquemia mesentérica cuando es a nivel del colon, o una isquemia renal cuando es en el riñón. Y esa es la primera etapa, porque también podría haber un infarto al cerebro, un infarto al corazón, un infarto al colon o un infarto al riñón en la siguiente etapa. O también puede haber isquemia en extremidades inferiores. Por ejemplo, observen la diferencia de color. No, aquí no hay ningún arreglo fotográfico en un paciente en el que hay una isquemia en las extremidades inferiores, porque las arterias que llevan sangre no llevan sangre de buena calidad. Podemos ver que hay una que está más oscura que la otra, con la sangre pues sin oxígeno, un color morado, mientras que la otra está más enrojecida. Finalmente, entonces, tenemos que ya vimos los lípidos que forman las membranas. Ahora vamos
con las proteínas. Y habíamos explicado que había dos tipos de proteínas. Las proteínas integrales, que son las que van a atravesar, a cruzar la membrana de lado a lado, y las proteínas periféricas, que son las proteínas que solo se van a encontrar por uno de los dos lados, ya sea por dentro o por fuera, o por la cara E, cara externa, o la cara P, la cara que da hacia el citosol. Pero para hablar de proteínas y transporte, vamos a hablar en el siguiente video.